Después de ver lo que ha pasado con Switch 2, yo quiero ir un poco hacia atrás, ¿no? Porque el panorama ha cambiado mucho. Antes Nintendo era como... No hace tanto, ¿eh? Esto tampoco ha pasado hace tanto, ¿eh? La hazme reír de todo el mundo, a la que no se le causaba ningún tipo de importancia en el público. Todo el mundo estaba con la Play 4. Y apareció... ¿Dónde está? Espérate un momento. Aquí está. Y apareció... Está bastante lleno de polvo. La Wii U. Sí, amigos, la Wii U. Joder, ¿cómo está esto, tío? Y está en un cajón, ¿eh? La Wii U, ¿vale? Que, una pregunta. ¿Esto es más... La Switch 2 es más grande que la Wii U? A ver, que el Wii U Gamepad. Hostia, sí, ¿eh? Hostia puta, ¿eh? Sí, ¿eh? Hostia, mirad esto. ¿O no? Bueno. De largo sí. De alto no. Bueno. ¿Vale? Bueno. Apareció la Wii U antes de la Nintendo Switch, la 1. Y a veces a mí me gusta mucho analizar el panorama de cómo ha cambiado todo, ¿no? Es que Wii U al final fue... El seguimiento es una Wii 2 en toda regla. Es una Wii 2 pero ampliada. Es una Wii ampliada, básicamente. ¿Qué significa esto? Que es un concepto el cual ya venía de la Wii, pero ampliando a un quinto jugador. Y es un concepto realmente muy interesante, ¿eh? Creo que es de los más interesantes que ha hecho Nintendo. Y es una pregunta que siempre pasa, ¿no? Es decir, que siempre ha estado muy consciente en Nintendo Switch, durante la generación de Nintendo Switch, que Wii U ha estado muy presente. Y yo creo que es que Wii U no la va a olvidar ni Peter. Es que la Wii U fue como... Marcó tanto, ¿sabes? Marcó tanto a los fans de Nintendo reales y los no reales, que fue increíble, ¿no? Tú ves a Nintendo Switch y dices, hostia, han vendido 150 millones de consolas. Que no son pocas, ¿eh? Es que ha vendido más que la Wii original. Y a mí me gustaría en este vídeo analizar el por qué diantres la Wii U no tuvo espacio en el mercado. Es más, fue un fracaso estrepitoso. No vamos a contar la Virtual Boy como fracaso. Bueno, es que sí, es un fracaso, pero no vamos a tenerla ni en cuenta. Porque la Virtual Boy creo que es un caso muy aparte. Yo diría que realmente el mayor fracaso de Nintendo real es la Wii U. ¿Cómo pasar de una generación que tenían dos consolas, que una vendió 150 era la DS? ¿150 era? Sí. Y la Wii, 100, que suma las dos, son 250 millones de sistemas vendidos en una compañía. En una generación vender dos sucesoras, ¿vale? Con unos apartados diferentes, pero que ambas se quedan considerablemente, y una de ellas mucho, más atrás que el éxito comercial que había tenido lo anterior. Y ahora vemos como, por ejemplo, hace lo mismo Nintendo, hace lo mismo, ¿eh? Switch 1, solo que Switch 2 es todavía más continuista de lo que fue Wii a Wii U. Es más continuista y está teniendo el doble de éxito. Mucha gente, incluso yo, teníamos muchísimas dudas, aunque yo sea un fan de Nintendo o juegue mucho de vez en cuando a Nintendo, o sea la compañía de videojuegos que más me guste. Yo tenía esa duda y digo, ¿qué va a pasar con la Switch 2? Si es que es muy continuista. ¿Esto cómo va a ser incluso más exitoso que lo anterior? Y todo parece ser que es mucho, pero mucho, este tren
en el cual se ha sumergido la gente, que está la consola vendiendo un montón. Incluso los que estaban más en la opinión del buah, esto va a ser un fracaso, tal, no sé cuántos, que se han volcado totalmente, han ido por ella al día 1. Y es para analizar qué tenía esta consola en 2012 que no hizo nada. Es que literalmente se estancó de una manera que duró poquísimo en el mercado. Duró 4 años. 4 años y algún mes que otro más. 4 años, 4 meses, una cosa así. No llegó ni a los 5 años de vida. Una consola que no llega ni a los 5 años de vida, es que la compañía está sudando la gota gorda diciendo es que no podemos hacer nada más por ella. La damos por perdida. ¿Vale? Y la consola tuvo juegos, ¿eh? No fue como PS Vita, que por ejemplo PS Vita en Sony fue como... Es que fue literalmente... ¡No funciona! ¿Sabes? Muerta desde el primer año prácticamente, o el segundo. Wii U tuvo juegos, sí. Tuvo muy buenos juegos. Es más, prácticamente fueron tan buenos. El problema no era el software. El problema era cómo se vendía la máquina. Que todo tiene que ver un poco. Y aquí los motivos por los que yo creo que Wii U fue realmente un fracaso. Primero, la consola, básicamente, venía de la Wii. ¿Qué significa venir de la Wii? Nintendo, por aquel entonces, en el 2006, sacó la Wii y dio un giro 360 grados, ¿vale? Yo no estuve por aquella época presente, pero de pasar a ser una consola dedicada a la potencia, a pasar a una consola en la cual sabían que ya no podían competir en potencia, que no tenía ningún sentido competir en potencia con el resto, a ser una consola que podía usar todo el mundo. Esto tenía un handicap muy grande. ¿Por qué? Porque la Wii fue una consola muy vendida, 100 millones, pero la Wii tenía un handicap muy grande. Que al ser tan continuista y no era un público, digamos, más entusiasta del mundo de Nintendo, corría el riesgo a que tuviese mucho público, pero ese público no fuese activo. ¿Vale? Es decir, seguramente la gente compraba la Wii porque tenía el Wii Sports, ¿vale? Y porque tenía algunos juegos como el Mario Kart y les hacía mucha ilusión manejar un volante así, lo podía hacer cualquiera, pero eso tenía... No tener usuarios entusiastas también te hace que la consola sea menos sostenible en el tiempo. ¿Por qué? Porque la compramos, no compramos mucho software y después pasa lo que pasa. La Wii U, como se llama Wii, en parte, tiene ese hándicap. 2 hándicaps. Uno, que veníamos de donde veníamos, de una consola con usuarios activos seguramente pocos, muy de vez en cuando, casuales, y teníamos el segundo hándicap que era el nombre. Que el nombre se confundía con los accesorios. ¿Por qué pensáis que Nintendo aprendió de sus errores, eh? Nintendo llamado Nintendo Switch 2 no por nada, ¿eh? Y es que incluso yo ni me lo creía. No lo tenía muy seguro esto. Y al final han dicho que, bueno, que como la gente se ha acostumbrado al nombre en redes sociales antes de que fuese lanzada, dicen, versión 2. No le vamos a poner ningún apellido raro porque esto se va a confundir. Como esto no lo expliquemos bien, se va a confundir. Entre que la Wii era una consola que era más bien para gente que tenía una asociación con los videojuegos más bien muy poco regular, prácticamente de uvas a peras para pasar el rato y poco más, que eso no es malo, sino que eres un usuario de ese tipo. Y después, con el nombre Wii U, que eres tú, con los accesorios que existen en Wii, que si el Wiimote, que si el Wii Motion Plus, que si el... Bueno, un montón. El Wii Fit, todo esto. Cuando tú muestras al público una cosa que parece la Wii, pero que esto parece como un accesorio, el Wii U Gamepad, que es el mando de la Wii U, un accesorio más que una nueva generación, tenemos aquí un problema. Porque es de las mejores ideas que ha tenido Nintendo esta consola, ¿eh? De las mejores. Y la prueba la tenéis en esto. Ni el software ni en nada. Ni solo cómo se vendió. Cómo se vendió. En una época en la cual la gente estaba obsesionada con la potencia. Bueno, y lo siguen estando, ¿eh? Pero más en esa época. Que si Play 4, que si Xbox One, que si después PS4 Pro, etc, etc, etc. Viene Nintendo con una consola que también la gente le echa como la culpa.
esto tiene una pequeña parte, ¿vale? Porque también en 2012 estábamos en la explosión de las redes sociales, ¿vale? Esto ya se habían hecho ya de antes, pero veníamos con una explosión y al final la gente empieza a gastar en un sitio más tiempo que en otro. Y esto es así. El consumo de hábitos de la gente se ha ido cambiando con el tiempo, con esta época en la cual pues tenemos teléfonos inteligentes y la gente gasta más tiempo estar en redes sociales que a lo mejor jugando a la consola. Eso es un hábito que tenemos y ya está, ¿vale? Que puede tener mucha gente y eso es uno más de ellos. Pero da igual, pero PlayStation 4 vivió en la misma época y le pasó y la gente no la dejó de comprar, ¿vale? Entonces, entre eso y lo otro, también como que a Nintendo, si registráis un poco en el pasado, la percepción del mercado, ¿vale? Esto es la percepción del mercado. Por ejemplo, viene Toyota, ¿vale? Una compañía que fabrica automóviles. O no, Toyota no, vamos a poner otra. Porque lo que quiero decir no es muy tampoco esto. Viene Fiat, por ejemplo, o Dacia, ¿vale? Dacia, que es una compañía muy low cost, ¿vale? O Renault, la que vosotros queráis. Dacia, Renault, ¿vale? Dacia es muy low cost. Renault es como muy normal, coche de pueblo, tal, normal, bien, más o menos para todo el mundo. Y viene, yo que sé, Porsche, ¿vale? Pero la gente ya ha asumido que aquí está Porsche en el mapa. Y aquí, por ejemplo, está Renault, por poner un ejemplo. ¿Vale? Renault lo que hace es un coche para todo el mundo, un coche en el cual pues te hace la función que haría cualquier coche normal, que es llevarte del punto A al punto B con su cierta fiabilidad, lo que tú quieras, y consumiendo no excesivamente mucho, con motores muy normales, un coche normal, para eso se hizo el coche. Y después tenemos aquí a Porsche. A Porsche se le asocia con lujo, se le asocia con deportividad, se le asocia más a un valor añadido que ya entra más en el lujo, podríamos decir, en un sector ya diferente. Tú no necesitas el Porsche. A lo mejor necesitas un coche para moverte, pero no necesitas un Porsche. ¿Qué pasa con esto es la percepción del mercado de valor? Yo en este caso no estoy hablando de la percepción del mercado del valor, sino estoy hablando de la percepción de marca de Nintendo. Yo creo que la gente tiene una percepción de marca de Nintendo como que es la típica compañía que hace más consolas portátiles que de sobremesa, ¿vale? Para la gente que no lo está muy entendida. Porque mayoritariamente, si vosotros veis la historia de Nintendo, todas las consolas que han sido portátiles han tenido un mejor desarrollo comercial a nivel de ventas que las consolas en general de sobremesa, exceptuando la Wii. Porque la Wii era una revolución. Siempre hay excepciones. Entonces, la Wii U lo que tuvo es varias cosas. Uno, el nombre. Yo ni la entendí con 12 años. Con 12 años, cuando salió la Wii U, yo pensaba que era una consola portátil por el mando. Y no, me di cuenta que era una consola de sobremesa. El nombre ya, con todos los accesorios que se habían montado, era un lío para la gente. Segundo, la consola, básicamente, que ahora me he perdido. Me he perdido, tío. El nombre es un error, sí. Buah, tío, me he perdido, tío. El nombre era un error, claramente. Sí. El nombre era un error claramente. Después de que veníamos de una generación en la cual la Wii era una consola que precisamente estaba asociada a un público casual, a un público que no iba a tocar demasiado la consola. ¿No sabéis la cantidad de gente que tiene la Wii que la ha usado para el Just Dance, que la ha usado para el Mario Kart y deja de contar porque no eran usuarios acérrimos de la marca? Lo sabría, como siempre. La compañía que tiene fans, siempre los fans la van a jugar, pero los fans no son el público mayoritario. No. Entonces pasó todo esto. Entre que la Wii era una consola, que era para lo que era, que era una consola diseñada para lo casual, para que todo el mundo la pudiese utilizar. Usuarios que no estaban plenamente interesados en usarla recurrentemente. Entre el nombre que fue totalmente confuso. Entre que las consolas de Nintendo a nivel general, las de sobremesa, suelen funcionar peor.
Wii U fue un fracaso por todos estos acontecimientos que estaban pasando a nivel de que Nintendo no la supo vender. Y los juegos son realmente buenos. Ahí la muestra la tenemos en Nintendo Switch. No es el producto, muchas veces, sino es el cómo se vende. El cómo lo entienden. ¿Sabes? El cómo lo entiende la mayoría de usuarios. Y creo que ahí principalmente está Nintendo. Y cómo se asoció Nintendo también. Cómo la gente después de la Wii asoció a Nintendo. Hay mucha gente que desconoce el mundo, pero a nivel... Yo puedo desconocer muchas cosas, pero hay gente que es todavía incluso... que no está metida y que es normal, que piensan que la Wii... Y esto más de una vez... esta pregunta es la casual de cojones, ¿no? Como llamamos. ¿La Wii de qué compañía es? Y te dicen que es de PlayStation. ¿Mario de dónde es? Y hay alguno que te dice que es de PlayStation. Y es, tío, sabemos que tú eres el típico público que no entiende. Y la Wii era eso, una consola que era para lo que era, que en su momento marcó una diferencia, y que Nintendo, la visión que tenía era llevarse todos los usuarios de Wii a Wii U. Pero cuando haces una consola que tiene excesivo, como diríamos, casualismo, o como vosotros queráis decirlo, gente que no es entusiasta, la haces para ese tipo de gente que pueden ser abuelos, que no tocan una consola en su vida, o pueden ser cualquier cosa de estas, entonces ahí tenemos un problema. Y es que la consola no es sostenible porque no hay usuarios reales interesados en ella de manera sostenible en el tiempo. Usuarios inactivos. Entonces, entre los usuarios inactivos, el nombre, las causas y cómo Nintendo adquirió esa percepción de marca de familiar, de niño, como que cuando, yo qué sé, cuando eran 14, 15 años que yo tenía, más o menos, que tenía la Wii U, que la vendí por la Play, es decir, que vendí la PlayStation 4 para conseguir una Wii U, la gente ya te asociaba, pero este tío es gilipollas, todo el mundo estaba con la Play 4 en la boca, pero porque asociaban como que algo demasiado infantil, que estaba percibido como eso, era como malo, era como negativo, como el hazme reír. Entonces, pues ahí tenéis la explicación de por qué Nintendo a día de hoy le pone Nintendo Switch 2 y por qué Wii U en su momento fue un fracaso. Y es una pena, porque realmente la consola era realmente buena. Era una de las consolas que Nintendo le puso más cariño de todas. Con una interfaz realmente bonita, tal. A lo mejor un poco menos funcional, pero realmente, pues, que era la que tenían, pues, era más agradable. Tenía una plaza, tenía interacción, tenía un Wii U Chat, tenía de todo, tío. Tenía de todo. Y a veces, pues, la gente no sabe valorar este tipo de cosas. Amigos, ¿por qué creéis que Wii U fue realmente un fracaso? Yo aquí he explicado, pues, mi análisis concreto del por qué. Nos vemos en un próximo vídeo con mucho más y mejor.